Muy pero muy buenos días. Estamos para empezar en minutos nada más con el aula ICB de este domingo. Muy expectante de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros hoy, listos para estudiar la palabra, pero le vamos a dar unos minutitos a los hermanos para que se vayan sumando. ¿Cómo están? Ahí lo veo a Juan Marcos, la veo a Elisa, muy bienvenidos. Díganme, ¿está un poquito fuerte la música de fondo? No quiero que sea un problema. Ahí veo al pastor Abraham, ahí desde la India, bienvenido mi hermano. Feliz domingo para vos también. Bien, si alguno me responde, ahí veo a la profeta Silvia que se está uniendo. Ya eran varios esperando. Son casi 10. ¿Cómo estás, Gloria? Buenísimo verte. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? De mientras yo busco algunos elementos acá en la máquina. Bendecido domingo, profeta Silvia. Marcela, ¿cómo estás? Buenísimo, recibí tus mensajes temprano, a la mañana. Qué bueno poder compartir lo que Dios te va hablando, mostrando. Vamos todavía. Bien, hoy desde una esquina de mi casa, desde donde hago las mañanas de oración, lo que pasa es que estuvimos en aislamiento al auditorio, entonces no pude salir desde donde hago habitualmente, aula ICB, entonces estoy desde casa. Pero quiero decirles que el resultado del hisopado del hermano Miguel, que es quien estuvo comprometido con su salud, dio negativo, así que es una muy buena noticia. Así que nos ponemos contentos con vos, Miguel, por esta situación. Ahí veo a Nélida, que nos está siguiendo desde Buenos Aires, a Federico y Teresa desde Santa Fe. Bienvenidos a todos ustedes. Buenísimo, Miguel, verte ahí y saber que no es COVID, que es una tremenda gripe nada más que tenés, pero bueno. Bien, estoy leyendo los mensajes que me están mandando. Ninguno me respondió si la música estaba muy fuerte. Doy por entendido de que está bien. Hoy vamos a necesitar concentrarnos mucho en el texto bíblico. ¿Sí? Vamos a pasear por toda la escritura porque hay que resignificar. Yo sí respondí, dijo Juan Marco. No vi tu respuesta. A ver, vamos a buscarla, Juan. Opa. Está un poco fuerte, me dice. Buenísimo. Perdón la desprolijidad, salgo de cuadro, pero vamos a acomodar esto. Ahí. Ahora no me digan que está demasiado bajo. Bien. Ahí acomodamos entonces la música. Tengo delante mío. Estoy abriendo en realidad un material que estoy escribiendo, no está cerrado ni mucho menos. Donde hablo bastante de esto que voy a compartir hoy. De una interpretación ajustada a la escritura de Apocalipsis, de todo el libro de Apocalipsis, pero especialmente en el capítulo 6 de Apocalipsis.
Bien. Tengo acá cierta información que quiero... ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Anoche estuvo en casa Saúl compartiendo con nosotros y disfrutando el partido de Argentina. Vimos el partido juntos ayer, junto a Facundo. Bien, tengo algunos datos históricos que estoy abriendo. Ajá. Muy bien. Estamos listos, somos varios ya. Así que oramos y empezamos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están listos ustedes ahí? Yo les sugiero que hoy tengan para anotar a mano, porque hay mucho dato, mucho texto bíblico. El asado, ¿cómo estuvo? ¿Por qué si está en casa Saúl tiene que haber asado? ¿O espíritu de adivinación? No. Sentido común. Ay, ay, ay. Cosas que entendemos lo que conocemos a Saúl. Marcelita dice, ¿cómo estuvo el asado? Bien. Yo creo que es un don que tiene Saúl. Para mí que tiene que ver con la profecía, ¿viste? Porque él ve humo y en el horizonte y lo sigue. ¿Cómo crees que estuvo? Dijo Saúl. Bueno, cosas entre ustedes, muchachos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Oramos antes. Antes de ir a Apocalipsis, me río de los comentarios de Saúl. Ustedes, si tienen abierta la pantalla de chat, también van a poder seguirlos ahí y reírse con nosotros por ahí. Antes de Apocalipsis 6, vamos a hacer una breve introducción en Jeremías capítulo 3. Bienvenida, Tere, te bendigo desde Santo Tomé allí. Carmen, ¿cómo estás? Dice buenos días a todos. Carmen es una de nuestras alumnas habituales junto a Juan en el aula presencial. Hoy no fue presencial, pero tengo que decirles que bueno, el análisis de COVID dio negativo que hicimos ahí, que se hizo Miguel, así que gracias a Dios no tenemos que aislar el auditorio. Sí, le pido que oren, hermanos, porque tengo aislado uno de los centros residenciales, el de Reconquista, por un caso de COVID positivo de uno de los chicos. ¿Sí? Es la primera vez que tengo COVID positivo en Reconquista. Ya lo tuvimos en Santa Fe y gracias a Dios ya superamos esa etapa con los adolescentes allá en Santa Fe. Ahora me toca con los niños acá en Reconquista. Le pido que oren para que ellos estén bien. Dice la profeta Silvia Pérez que celebramos un año más de vida. Feliz cumple, Graciela Campana. Buenísimo, Graciela, allí desde Rosario. Hermanos, quiero hacer esta mención porque por ahí nos ve mucha gente de afuera y nos han preguntado cómo pueden hacer para apoyar o participar financieramente del ministerio. La forma de participar del ministerio es simplemente haciendo una transferencia. Estoy hablando desde otro lugar, ¿no?
haciendo una transferencia al ministerio de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón. La profeta Silvia va a publicar cuál es el medio, ¿sí? Va a publicar la cuenta a nombre de la asociación civil para apoyar lo que hacemos tanto en la tarea social como ministerial. Así que les agradecemos de todo corazón su generosidad. Saben ustedes, quienes ministran en el reino de Dios, que los medios financieros son un medio para poder servir y honrar a nuestro Señor también. No creemos nosotros en esto del intercambio, o sea, de darle a Dios para que Dios me dé. Dios es nuestro dador y Él es fiel en nuestra provisión, pero sí creemos en los hijos maduros que asumen la responsabilidad de ser proveedores de su casa ministerial. Y también de sembrar en los lugares en donde nos alimentamos, ¿sí? Y nos ayudan a desarrollar nuestra fe. Bien, dicho esto, quiero decir, resignificar el libro de Apocalipsis es fundamental. Algunos dicen, pero yo necesito cosas prácticas que se apliquen a mi vida ya. Lo siento, mi hermano. Lo que sucederá es que terminarás comiendo, ¿sí?, de lo básico, elemental y, discúlpame, te soy muy franco, terminarás comiendo de lo masticado por otros sin la capacidad de discernir si lo que estás recibiendo viene del Espíritu, viene de Dios o viene de una interpretación caprichosa de alguien que agarró la Biblia como un neófito, dice la Escritura. Creo que dice neófito. Sí, neófito. Mi hermano, necesitamos que el pueblo de Dios vuelva a trazar la Escritura como corresponde. Porque si no, estamos en las manos de gente que manipula las emociones. Y gente que desea que manipulen sus emociones, porque si no, no se sienten bien. Vuelva a trazar la Escritura. Ponga el fundamento de la Biblia en su corazón y en su vida. Y usted va a ver cómo cada vez necesitará menos de la influencia, de la asistencia emocional, ¿sí?, a la que hemos reducido a los ministros que nos sirven. Necesitamos llevar nuestra vida a la profundidad de las Escrituras. Y estamos en el libro de Apocalipsis. El otro día me decía uno de los muchachos, pero si yo sería una persona nueva que escucha todas estas cosas, la verdad es que me costaría... Mira, las personas nuevas que escuchan estas cosas ponen fundamento. Ojalá nosotros hubiésemos podido poner fundamento inmediatamente en nuestra vida espiritual. ¿A quién le cuesta más tomar esta perspectiva del libro de Apocalipsis? ¿A quién le cuesta más? Le cuesta más al que fue improntado, marcado, cargado con una perspectiva errónea, porque hay un pensamiento que ha asumido como la verdad, que ocupa un lugar y le da forma a la estructura de la fe. El libro de Apocalipsis es tremendamente importante. Alguno de los estudiosos del siglo XX dijo que es el más claro de todos los libros que existen. Bueno, si entendemos la simbología, por supuesto, y la vamos a explicar hoy. Yo te animo a que el estudio de esta mañana lo hagas con una mente abierta. Una mente abierta. ¿Por qué una mente abierta? Luego de escuchar, anda a la Escritura y hacé tus propias conclusiones. Una mentalidad abierta, porque la verdad que lo que vas a escuchar esta mañana, lo que vas a escuchar esta mañana desde este lugar, no es lo que se enseña en la mayoría de los púlpitos, ¿sí?, de la mayoría de las clases, en la mayoría de la enseñanza de la iglesia. Pero por favor, tené la grandeza,
la nobleza, según lo que dice la Escritura, dice Lucas, como tenían los de Berea, de confirmar por las Escrituras, lo que acá estamos desatando. Gracias, ahí me salió una notificación de Elisa que compartió su video. A los que nos ayudan para difundir lo que estamos estudiando cada domingo por la mañana, gracias de todo corazón, porque de alguna manera ponen al alcance de otras personas a las cuales no hemos llegado aún este material, que desde mi punto de vista es muy importante en cuanto a la fe. ¿Qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Breve repaso. En el libro de Apocalipsis lo que tenemos es la revelación de la persona de Jesucristo. Del Cristo no sufriente, no del Cristo en el Calvario, cosa de que el apóstol Juan fue testigo. Recuerden que el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz y contempló como testigo directo la muerte, la crucifixión de Cristo, fue Juan. Eso nos cuentan los evangelios. Y ahí Jesús, desde la cruz, tiene una conversación con él y con su madre María, diciéndole a María y a Juan: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Cargando a Juan con una responsabilidad que, según la tradición de la Iglesia, los padres apostólicos de la primera era apostólica, lo que ha sucedido es que él ha respondido con lealtad hasta el último de sus días, guardó a María, ¿sí? Cuidó de la madre de Jesús. Ahora, Juan no solamente es testigo de la crucifixión, sino que ahora a Dios, en su soberana voluntad, le plació, determinó que le gustó que Juan viese una visión completa, extraordinaria, de el Cristo glorificado, resucitado. Y eso lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y también en toda la presentación que hace de la persona de Cristo, el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar, qué tenemos que buscar en este material? ¿Qué tenemos que buscar en este libro? En este libro lo que tenemos que buscar es la revelación de la persona de Cristo. Bien, luego, en el castellano y a partir de las interpretaciones de la Iglesia, a través de los siglos, las diferentes escuelas de interpretación, lo que ha sucedido es que se ha dividido en escuelas interpretativas. Muchos adhieren, hoy tal vez la más difundida de todas las posturas, a una perspectiva futurista de Apocalipsis, que Apocalipsis habla de cosas que van a suceder en el futuro. De hecho, con el tema de la pandemia y demás, muchos dijeron: estas son las pestes que hablaba la Escritura. Mi hermano, a ver, lo digo claramente, las pestes que hablaba la Escritura sucedieron en los tiempos bíblicos, y hoy lo vamos a comenzar a explicar con datos históricos, ¿sí? Por eso es importante lápiz y papel en la clase de esta mañana. Bien, esto es una perspectiva para ver el libro de Apocalipsis, pero hay una segunda perspectiva que tiene que ver con que todos los hechos narrados en el libro de Apocalipsis sucedieron en la historia, ya sucedieron en la historia. Y a esto le llamamos la perspectiva preterista, ¿sí? Que encontramos su raíz en la Escritura, en algunos de los patriarcas de la Iglesia, los padres apostólicos, y su desarrollo doctrinario con el transcurrir de los siglos. Bueno, hasta que en el siglo XVIII, una corriente tomada allí en el sur de Inglaterra, los hermanos de Plymouth, John Darby y demás, comenzaron a hablar
de las dispensaciones, ¿sí? El dispensacionalismo. Y la iglesia fue adquiriendo, esta corriente fue creciendo y la iglesia fue influida por esa corriente de pensamiento. Hasta ese momento la iglesia de Cristo le daba forma en el pensamiento a las naciones de la tierra. Pero cuando la iglesia fue pasando de un modo activo, de un modo de interpretación, participativa de las cosas que sucedían en este mundo, a un modo espera, cuando fue cambiando esto, la iglesia de Cristo creció numéricamente, pero perdió su influencia, pero perdió su condición, de alguna manera, de cabeza operativa de las naciones. Muy importante recuperar lo que implica el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y renovar la perspectiva de la iglesia para que la iglesia ocupe el lugar que tiene que ocupar. Por favor, ahí donde está, diga conmigo, reino de Dios. Del reino de Dios hablamos cuando hablamos de la revelación del Cristo presente. Porque Cristo y el reino son lo mismo. Estar en Cristo y estar en el reino es exactamente lo mismo. Usted está en Cristo, entonces está en el reino, porque Él es el Rey y Él es el reino. El apóstol Pablo dice que fuimos trasladados, ¿sí?, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. También, eso lo dice en la carta a los Colosenses, pero también en Efesios dice una y otra vez que nuestra posición espiritual es estar en Cristo. En Cristo estamos, disfrutamos de su reino, disfrutamos de su gobierno, ¿sí? Y del reino de Dios habla el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Dice en el capítulo 1, verso 6, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Cuál es el tema secundario en el libro? Hoy día, por la impronta de la religión, de la teología moderna, podemos decirlo, de la iglesia o reciente de la iglesia más que moderna, la palabra y culturalmente, y su influencia en la cultura, la palabra apocalipsis está asociada a desastres y cosas que pasan en el mundo hoy. En realidad, la palabra apocalipsis significa revelación, la revelación de la persona de Cristo. Y en cuanto a los hechos de los que habla la profecía de Apocalipsis, son hechos que en la historia podemos encontrar evidencias de su cumplimiento cabal, completo. Por eso, cuando entramos en el capítulo 6 y comienzan los sellos esos que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 nadie era digno de abrir ni de desatar, pero que aparece el Cordero inmolado, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, que había vencido y entonces era digno de abrir los sellos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando este Cordero, en la dimensión del Espíritu, abre los sellos, según estudiamos la semana pasada? Bueno, tenemos el capítulo 6. Y de pronto, de una visión espiritual, vamos a una repercusión terrena, porque todo lo que sucede en la dimensión del Espíritu va a repercutir sobre la dimensión natural. Y empiezan los juicios, porque estos sellos desataban juicios. ¿Qué juicios? Desataban un día específico en el calendario profético que casi todos los profetas del Antiguo Testamento que están en el Tanakh, que están en la escritura hebrea,
¿sí? Casi todos los profetas hablaban de aquel día. Puede decir en su casa, como dijimos, reino de Dios, podemos decir nosotros también, aquel día. Aquel día, ¿a qué día se refería? En el Nuevo Testamento es llamado el día del Señor. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro escribieron acerca del día del Señor que venía. Pero en el Antiguo Testamento el nombre de la profecía es el día de Jehová. El día de Jehová. Esto es lo que se cumple en el Nuevo Testamento. El día de Jehová. Y lo vamos a ver. Abra por favor ahí en Apocalipsis 6. Leo Apocalipsis 6 y vuelvo al Antiguo Testamento. Vamos a leerlo entero. Antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en el nombre precioso que es por sobre todo nombre, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la luz de las Escrituras y que podamos entender y ver y disfrutar, Señor, de lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, antes de empezar, tuve un problema técnico. Se me apagó un aparato, así que me tengo que levantar a buscar un cable. Permiso, son cosas que pasan en el vivo. Muchas gracias por su tolerancia y comprensión. Bien. Ahora sí. Apocalipsis capítulo 6. Buenos días, Eri. Buenos días, Gaby. Bárbaro verlos ahí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la faz de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Relato extraordinario de la palabra de Dios. Ahora, no se permitan asustar con estas cosas, mis hermanos. Este lenguaje es un lenguaje simbólico de hechos sucedidos en el pasado. Y lo vamos a ver esta mañana, porque el mensaje secundario del libro de Apocalipsis es el cambio de administración de Dios. Cómo Dios deja la administración antigua, del antiguo pacto, ¿sí? Y a plenitud establece una dimensión del Espíritu, ¿sí?, gobernando en la tierra con su amada esposa, la Iglesia de Cristo. Y esa secuencia, ese cambio de administración, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es que lo encontramos? Si el nuevo pacto está vigente a partir de la cruz del Calvario, claro. Pero los elementos que hacían a la práctica operativa del antiguo pacto todavía estaban sobre la tierra. ¿Cuáles eran esos elementos? La ciudad de Jerusalén y el templo de los hebreos. La ciudad de Jerusalén y el templo de los hebreos. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús dice, ante la pregunta, cuando él está 23 de Mateo, cuando él estaba con sus discípulos, hace una sentencia y termina de predicar de los fariseos, ¿sí?, que se habían enseñoreado de la nación hebrea. Les dice: vuestra casa os es dejada desierta, desolada es la expresión. ¿Y cuál era la casa para la nación hebrea? La casa para la nación hebrea es la casa de oración, de la cual habla el capítulo 57 de Isaías, el templo de los hebreos. Vuestra casa es dejada desierta. Y en el capítulo 24, ahí Jesús desde el Monte de los Olivos recibe 3 preguntas que le hacen los discípulos. Las preguntas eran: ¿qué señales habrá del fin de siglo? ¿Qué señales, cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué pasará? Y Jesús, mirando el templo, empieza a hablar de las señales, Mateo capítulo 24, y en un momento dice acerca del tiempo, no da una fecha exacta, pero sí nos da un indicio certero de cuándo iba a ser desolada la casa, cuándo no quedará piedra sobre esta casa, como él lo dijo. Y él dice: de cierto no pasará esta generación. ¿Y qué significa la expresión esta generación en el escenario judío que Jesús lo estaba soltando, en el escenario hebreo? De cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué era
en el vocabulario, en el código hebreo, una generación. Según la Escritura, una generación, recuerda usted Moisés en el desierto, cuando a partir de el reporte de los 10 espías, el pueblo de Israel se va detrás de ese informe negativo que dice: somos ante los ojos de los pueblos que moran en la tierra como langostas. Y usted escuchó el reporte o leyó acerca del reporte, esto es Números 14, de Josué y Caleb diciendo: vayamos, pasemos, Dios está con nosotros, los comeremos como pan. Pero el corazón del pueblo se fue detrás de estos 10 espías que no veían la mano de Dios y el propósito de Dios para tomar la tierra, y desfalleció el corazón del pueblo. Y cuando Dios sentencia al pueblo, dice: nadie de esta generación ingresará a la tierra prometida. ¿Cuántos años pasaron? De ahí en adelante 38, pero en realidad, ¿cuánto es una generación? ¿Cuántos años pasaron desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida? 40 años. En 40 años cayó una generación en el desierto, excepto Josué y Caleb. Entonces, digo, ¿qué es una generación para el escenario hebreo en el que Jesús ministraba? Una generación son 40 años. 40 años. ¿Y en qué año estábamos? Estábamos en el año 30 aproximadamente. ¿Y cuándo se cumplía una generación para el calendario de la cultura hebrea? ¿Cuándo iban a hacer estas cosas? Se oirán guerras y rumores de guerra. ¿Cuándo? 40 años después de esa profecía. Mi hermano, es así que en el año 70, la profecía de Jesús del capítulo 23 y el capítulo 24 de Mateo se cumple cabalmente cuando el general Tito, al mando de 4 legiones romanas, destruye, pone sitio durante 6 meses casi, 5 meses, y destruye la ciudad de Jerusalén sin dejar piedra sobre piedra. Y esto es lo que el apóstol Juan, escribiendo, no como dicen algunos, cerca del año 100, sino escribiendo alrededor del año 66, en plena era de gobierno de Nerón, el libro de Apocalipsis, desde la isla de Patmos, profetiza y ve en el capítulo 6 la destrucción, el juicio de Dios sobre la nación hebrea. Porque es necesario la ruptura, el divorcio, el juicio claro de la nación hebrea para que pudiera expresarse a plenitud el plan y programa de Dios que representa la Iglesia de Cristo. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, del verso 6 en adelante, para que usted vea que una de las cosas que se ve en el libro de Apocalipsis es el divorcio de Dios de la nación hebrea. Para todos aquellos que vienen con una matriz judaizante a estorbar una fe que es clarísima en la Escritura y que quieren meter el germen de el legalismo dentro del pueblo de Dios, observe usted cómo Dios rompe esa relación que había iniciado con la nación de Israel. Para aquellos que dicen que Israel es el pueblo de Dios, quiero decir claramente que Israel ha perdido su estatus de pueblo de Dios, claramente en la Escritura, para dar lugar a una nueva administración de Dios llamada la Iglesia, en la cual individualmente la nación
los nacidos hebreos o los nacidos gentiles, ambos tienen abrigo, ¿sí?, a partir de la obra de Cristo. Pero para esto es necesario ver claramente cómo Dios rompió ese vínculo con ese pueblo hebreo, pueblo del antiguo pacto. Y esto se consuma en la destrucción de Jerusalén y en la destrucción del templo. Por favor, Jeremías capítulo 3 profetiza de eso. Hoy va a ser un día de mucho Antiguo Testamento. Ténganme paciencia, también del texto de Apocalipsis 6. Pero vamos construyendo un argumento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va tras todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Está hablando de fornicación espiritual, usando la metáfora de un matrimonio, ¿sí?, de un pacto matrimonial entre Dios y un pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel. Y dije: después de esto, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, literalmente, carta de divorcio. A ver, mi hermano, Dios se divorció de Israel por la profanación del pacto. ¿De qué pacto? El pacto del Sinaí, el antiguo pacto. Dios se divorció de la nación de Israel. ¿Recuerdan el Nuevo Testamento en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús en el Sermón del Monte habla de si es lícito dar carta de divorcio, y dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe? Perfecto, pero dice: porque el que se llega a la repudiada fornica, adultera, ¿sí?, adultera, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué significa a no ser por causa de fornicación? Está avalando esta ruptura de pacto con la única justificación que tenemos para un repudio, porque este es el motivo por el cual Dios repudia, se divorció, rompió el pacto, ¿sí?, porque primero el pacto fue transgredido por la nación de Israel. Ahí me preguntan, ¿qué sería Judá? Bueno, en este tiempo que profetiza Jeremías, Israel son las 10 tribus del norte, Judá son las 2 tribus del sur, ¿sí? Dice: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Está hablando de la idolatría. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces usted ve ahí que Dios repudia, o sea, se divorcia del pueblo del antiguo pacto. Pero ¿dónde tiene el cumplimiento? Porque esto es una profecía. ¿Dónde tiene el cumplimiento? En una profecía en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis bien pudiera llamarse el Apocalipsis de los hebreos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece el Cordero digno en el cielo de abrir los sellos. Y cuando Él desata el primer sello, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando desata el primer sello? Aparece un caballo. Permítanme
que el aparato que volvió a funcionar, porque me había quedado sin corriente, ahora tengo que volver a abrir los archivos. Verso 1 y verso 2. Cuando el Cordero abrió los sellos. Denme 2 segundos que estoy reabriendo los archivos que se cerraron. De mientras les cuento que tengo movimientos. Los ruidos que ustedes escuchan son movimientos acá alrededor mío, porque está llegando mi gente. Bien. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, en donde tenemos el repudio, el cumplimiento de los juicios sobre la nación de Israel. Si tenemos que titular de alguna manera el estudio de Apocalipsis 6 esta mañana, lo podríamos titular La presentación del juicio a la nación hebrea. Se quiebra el primer sello y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Esto sucede en el capítulo 4, esto sucede en el capítulo 5, esa expresión ven y mira o sube acá, ven. Recuerden que estamos hablando de visiones que son simbólicas, no literales, sino simbólicas, representan cosas. Estos no son caballos que salieron a cabalgar, que se desatan en la tierra, como leímos en capítulo 6 de Apocalipsis, sino son símbolos. Este caballo, este primer caballo del verso 1 y verso 2 del capítulo 6, representa, ¿qué representa? Este caballo blanco, verso 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer caballo, el caballo blanco, el caballo de la derrota, o en este caso, vence el caballo. ¿Quién es el que pierde? Un arco y salió venciendo y para vencer. El que pierde es la nación hebrea ahí. ¿Cómo pierde? Si nosotros vamos a la historia, en el año 66 de nuestra era y bajo el gobierno de Nerón, a causa de los intentos de Nerón de colocar en el templo una imagen delante del altar del holocausto. Aquellos que tienen un poquito de formación en la escritura saben que el altar del holocausto es el altar de bronce que estaba en el patio del templo, ¿sí? Delante del cual, por orden del emperador, se había colocado un busto de él. Esto promediaba el año 65, 66 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Nerón. Nerón había hecho poner un busto en ese lugar. Es lo que en la escritura también se conoce como la abominación desoladora, ¿sí? Profetizada por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Y esto hizo que los hebreos se rebelaran, ¿sí? Primero lo habían aceptado, el sumo sacerdote Ananías, él permite que se coloque esa imagen, profanando así el lugar de adoración de Israel. Muchos hebreos se sublevan y el gobernador de Siria, un romano, gobernador de Siria, arma una legión. ¿De dónde sacamos tanta información? Hermano, estudie las escrituras
y acompáñelo con el estudio de la historia. Las guerras de los judíos, de Flavio Josefo, nos cuentan el relato de todas estas historias. Mire, este gobernador romano, con asiento en Siria, toma una legión romana llamada la Fulminata, ese era el nombre latín de aquella legión, y va a la guerra contra los judíos que se habían rebelado a causa de esa profanación del templo. ¿Qué sucede en aquella guerra? Año 66. Primero vencen los judíos. No está profetizando Juan acerca de esa guerra, sino de lo que iba a suceder después. Al vencer los judíos a esa legión que iba en contra de Jerusalén, lo que sucedió fue que ellos se armaron en Jerusalén hasta los dientes. Todas las facciones hebreas que había en Jerusalén, que se habían rebelado contra el Imperio Romano, se armaron hasta los dientes, ¿sí?, por la victoria que habían tenido sobre esa primer legión que había sido enviado contra ellos. Pero Nerón, que no era un hombre fácil, el emperador, el César, encomienda a uno de sus generales, llamado Vespasiano, y le da 4 legiones esta vez para ir a la guerra contra los judíos. Era imposible militarmente que la nación judía pudiera sostener tremenda invasión romana para recuperar el territorio de Judea. Vespasiano se instala en el norte, en Galilea, toma todo Galilea, toma todo Samaria y va a la guerra contra Judea, vence sin destruir Jerusalén, y en ese momento muere Nerón, año 68. Todos los nobles de Roma llaman a Vespasiano hasta Alejandría, al norte de Egipto, y en ese lugar lo proclaman el nuevo emperador de Roma. Vespasiano, el general vencedor, va a Roma a tomar el trono, ¿sí? Hereda de Nerón por su muerte trágica. Fue un suicidio, en realidad se terminó suicidando Nerón, hereda de Nerón y del Senado romano le encomienda el ser el nuevo emperador, y deja al mando de su hijo, el general Tito, las 4 legiones que Nerón le había dado para ir a la guerra contra los judíos. Tito llega allí por enero a poner sitio a la ciudad de Jerusalén con 4 legiones, ¿sí? Pone sitio a la ciudad de Jerusalén. Era imposible que la nación judía pueda vencer a esta fuerza militar que venía sobre ellos. Diga caballo blanco. El caballo blanco era el caballo de la derrota para la nación de Israel, y era lo que estaba viniendo sobre toda la nación de la tierra, ¿sí? ¿De qué tierra? La tierra prometida. Acá tierra no es el globo terráqueo, acá tierra es la tierra prometida. Vamos de nuevo, verso 1 y verso 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primer sello, roto por el Cordero de Dios, que fue hallado digno de abrir los sellos.
Segundo sello. Primer sello, el sello de la derrota. Segundo sello, versos 3 y 4. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo: ven y mira. Y salió otro caballo, uno bermejo, un caballo colorado. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Evidentemente este caballo significa guerra. Es la guerra en toda la tierra prometida, la tierra de los judíos. ¿Sí? Este caballo es guerra. El anterior era derrota. El caballo era vencedor, los derrotados era la nación hebrea. El segundo caballo, este caballo colorado, el blanco era derrota, el colorado, ¿qué es? Este caballo profetizado por Juan al escribir, porque estas son las cosas que iban a suceder pronto. Pronto no son 2000 años después. Pronto es pronto. Eran unos años después. Estoy narrando hechos que fueron profetizados en el año 66 por el apóstol Juan y tuvieron su cumplimiento en el año 70. ¿Sí? Pronto. Las cosas que han de suceder pronto. Entonces, el segundo caballo, el caballo bermejo, es el caballo de la guerra, simbolizado por una espada y al que se le dio autoridad para que se matasen unos a otros. Mire, hermanos, cuenta Flavio Josefo que en el sitio de Jerusalén, antes que llegue el general Tito a sitiar, mientras avanzaba hacia Jerusalén, había 4 facciones judías que se disputaban el control de la ciudad. 4 facciones judías. Entre ellos se enfrentaban adentro de la ciudad. Tanto así que de esa guerra interna que hubo entre los hebreos, enfrentándose hebreos con hebreos por el control de la ciudad, una de las cosas que se destruyeron fueron los depósitos de granos, entre judíos y entre hebreos. Se destruyeron entre 2 de esas facciones los depósitos de grano que hubieran servido para sostener un sitio prolongado de la ciudad. Un sitio es cuando un ejército rodea y corta todo el abastecimiento de una ciudad, ¿sí? Y espera a que se consuman los recursos internos. Dice que a este caballo se le dio la autoridad para que quitar la paz de la tierra. ¿De qué tierra? La tierra de Israel, la tierra prometida. Y que se matasen unos a otros. Esto es literalmente lo narrado por Flavio Josefo en la guerra de los judíos, ¿sí? En la parte que habla del el momento previo al sitio de Jerusalén. Recordemos que Flavio Josefo era un hebreo, su nombre hebreo, Flavio es el nombre latín, su nombre hebreo fue Matatías, ¿sí? En realidad, y era un servidor del general Tito, era un hebreo servidor del general Tito. Cuenta la historia cómo es que Matatías pasó a ser Flavio Josefo, con el nombre latín, digamos, y no con su nombre hebreo. Dice que en el momento que él iba a ser ejecutado, él era oriundo de Galilea, en el momento que iba a ser ejecutado, él lanzó una profecía sobre Tito, este judío. Dijo que Tito iba a ser el siguiente emperador romano. Esa profecía se cumplió. Que Tito iba a ser el siguiente emperador romano se cumplió porque a Vespasiano lo iba a suceder Tito. Los 2 generales que fueron a la guerra de los judíos, contra los judíos, ¿sí?
Y en ese momento, Tito, que era muy supersticioso, lo hizo su ladero. Lo puso, de querer matarlo, de mandar a ejecutarlo, después de escuchar esa profecía, lo hizo su secretario. Y fue Flavio Josefo el mensajero en reiteradas oportunidades, enviados desde el ejército romano a la ciudad de Jerusalén para negociar la rendición de la ciudad, rendición que nunca sucedió, ¿sí? Y él lo cuenta en su famoso escrito La guerra de los judíos. Hay dos obras de Flavio Josefo que son de una relevancia y una importancia histórica extraordinaria. La primera es Costumbre de los judíos y la segunda es La guerra de los judíos. Es el historiador por el cual podemos conocer el cumplimiento de estas cosas dicha en el libro de Apocalipsis. Verso 5, entonces, primer caballo, la derrota de la nación de Israel, la victoria de los romanos. En segundo lugar, segundo caballo, el caballo de la guerra, ¿sí? Tercer caballo, verso 6, versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, ¡trac!, se abre el sello. Recuerden, el sello que hablaba Apocalipsis 5, lo estudiamos la semana pasada, eso que no se hallaba nadie digno hasta que apareció el Cordero Inmolado, Jesucristo. Dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Primero el caballo blanco, símbolo de la victoria de los romanos sobre los judíos. Luego el caballo bermejo, colorado, el caballo que representa, que es símbolo de la guerra que venía sobre la nación. El tercer caballo, cuando oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tenía una balanza en la mano. 2 libras de trigo, y lo oí decir, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer caballo trágico que viene sobre la tierra a juzgar a la nación hebrea por su infidelidad espiritual a Dios, porque mirarán al que traspasaron y temerán, dice la Escritura. Fue el caballo negro del hambre en el sitio de Jerusalén. Y me remito a los datos históricos. Se decía que la mujer del sumo sacerdote, en otro momento, de las mujeres más encumbradas de la sociedad, respetadas y honradas de la sociedad judía, andaba por las calles mendigando un pedazo de comida de lo que fuera, porque habían pasado ya 4 o 5 meses de sitio de Jerusalén, y ver a esta princesa entre el pueblo hebreo de esa manera era desconsolador. Escribe Flavio Josefo sobre esto. ¿Por qué? Porque no había comida. La comida valía una fortuna dentro de la ciudad. No había cómo comprarla la comida. Fuera, los ejércitos romanos consumían 4 legiones. Estamos hablando de muchos miles de hombres. Consumían todos los recursos que producía la tierra. El tercer caballo era el hambre. Verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Estamos viendo 6 sellos. El séptimo pertenece al capítulo siguiente. Los 6 sellos primeros que se rompen 7 sellos, pero los 6 lo vemos en el capítulo 6. Los 6 primeros lo vemos en el capítulo 6 y lo vamos a ver esta semana. El tiempo nos está permitiendo. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras y las fieras de la tierra. Y con las fieras de la tierra. La muerte, caballo amarillo, caballo blanco, caballo colorado, caballo negro y caballo amarillo. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que en la cultura significan desastre. Lo eran, pero no para nuestro presente, no para nuestro futuro. Lo fueron para los juicios que se desataron, los sellos rotos. Son los juicios que se desataron sobre la nación para juzgar a la nación hebrea. Estos 4 primeros. Y el último, el caballo amarillo, la muerte. Dice que se le había dado potestad, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuenta la historia que al final del sitio de Jerusalén, 1,5 millones de personas habían muerto. ¿Cómo? 1 millón en los tiempos de Jerusalén, ¿sí? 1,5 millones de judíos habían muerto en esas guerras, ¿sí? De rebeliones contra el imperio romano. El cuarto caballo, el caballo amarillo. Y Juan estaba profetizando desde la isla de Patmos las cosas que iban a suceder pronto, porque era necesario el cumplimiento de lo que Jesús profetizó en Mateo capítulo 23 y Mateo capítulo 24, que había dicho, de cierto no pasará esta generación, no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Y hoy solo tenemos en Jerusalén, 2000 años después, el testimonio de un pedacito de muro, el muro de los lamentos donde concurren los hebreos de hoy a orar en aquel lugar, ¿sí? No quedó piedra sobre piedra, porque para que haya una remoción completa del antiguo pacto y entre la plenitud de la iglesia, del cuerpo, de la expresión presente de Cristo, era necesario la destrucción de Jerusalén y del templo de los judíos, que era lo que todavía hacía operativa aquella forma de fe, aquella fe del antiguo pacto. Bien, vamos al quinto sello, verso 9. Cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Recuerdan a Jesús mirar Jerusalén? Acuérdense, de Jerusalén, de las profecías de la destrucción de Jerusalén hablamos. Mirar Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, quise
guardarlo bajo mis alas como la gallina que cuida a sus polluelos y no quisiste. Antes dice algo muy interesante. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes son las almas que están debajo del altar? Todos aquellos enviados a anunciar el camino del Señor, que fueron muertos. ¿Quiénes son las almas? Recuerda al diácono, siervo, servidor, Esteban. Recuerda a Juan el Bautista. Recuerda quiénes son las almas que descansan debajo del altar. Todos los que habían sido enviados a Jerusalén, que fueron apedreados, que fueron muertos, que fueron ejecutados, y clamaban. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta del Señor: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él era un asesino, asolador de la iglesia? Porque de la misma nación hebrea él perseguía a los cristianos. Recuerden el camino a Damasco. La expresión de Jesús fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí están los hermanos, los consiervos, que están siendo unidos a aquellos mártires del antiguo pacto, ¿sí? Y que es necesario que todavía se unan más a ellos, y después vendrá un día de venganza, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora bien, ¿quién fue el más grande de los perseguidores de los emperadores romanos de los cristianos? No solo de los judíos, mandó a la guerra a destruirlos a los judíos, pero también fue perseguidor de los cristianos, Nerón. Nerón, que hizo responsable a los cristianos de la destrucción de Roma, destrucción que seguramente él propició para edificar nuevos edificios en su nombre. Miren, Nerón fue quien entregó al circo romano a los cristianos. Nerón fue quien ejecutó a Pedro y a Pablo, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces fue en el tiempo de Nerón que todavía había muchos mártires que se iban uniendo a estos que estaban debajo del altar de Dios, las almas de los que estaban debajo del altar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? A causa del testimonio y de la palabra. Verso 12, el sexto y último sello, y acá tenemos un par de cosas que explicar muy interesantes. Miré, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, como es cuando es sacudida por el viento. No ve acá el fin del mundo, hermano, no estamos hablando. Esto es simbólico, escuche, símbolos de cosas que sucedieron. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Yo sé que nos enseñaron de que esto va a suceder en el futuro, pero mi hermano, la clave está en el verso 17. Observe lo que dice. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué es el gran día de su ira? No es el fin del mundo, no es un juicio sobre las naciones de la tierra, no, es el juicio sobre la nación hebrea. Y hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que prueban que aquel día o el gran día de la ira de Dios, ¿sí? Tiene que ver con el juicio sobre la nación hebrea. Vamos a mirar algunos textos. Quiero empezar, para los que quieren anotar, después repasan el video, es Abdías, versículo 15 al versículo 21. Joel, capítulo 1, versículo 15 al capítulo 2, versículo 11. Joel, capítulo 2, verso 28 al verso 32. Joel, capítulo 3, verso 14. Amós, capítulo 5, verso 18 al 20. Isaías, capítulo 2, verso 12 al 22. Capítulo 13, verso 6 al capítulo 14, verso 2. Sofonías, capítulo 1, verso 2 al verso 18. Jeremías, capítulo 30, del verso 3 al 9. Capítulo 46, verso 10. Ezequiel, capítulo 30, verso 2 al 3. Ezequiel, capítulo 13, verso 5. Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 21. Malaquías, capítulo 4, verso 5. Lo dije recién en el orden de revelación, en la cronología histórica, ¿sí?, en que fue dado a los profetas, empezando por Abdías y terminando por Malaquías, ¿sí? No en el orden que aparecen en la Biblia, en el orden de revelación, en el año que profetizó cada uno de los profetas y que fue añadiendo a este juicio anunciado sobre la nación hebrea llamado el gran día de su ira o el día de Jehová, que en el Nuevo Testamento es llamado el día del Señor y de lo que nos habla Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Pero quiero leer alguno de estos textos. Vimos tantos. Vamos a leer Jeremías 46:10, por ejemplo, dice: mas ese día será para Jehová de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará, y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates, y sigue hablando. Jeremías capítulo 30, vamos a leer el mismo libro de Jeremías. Porque aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y Judá. Así ha dicho Jehová, y traeré de la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estos, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Verso 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Ezequiel, vamos a Ezequiel.
vamos a Ezequiel 30. A ver, Ezequiel 30. Solamente algunos textos, porque es tanto el material. Ezequiel 30, verso 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada, y siguen. Vamos a leer Isaías. Estoy leyendo solo de los profetas mayores, pero el tema principal de los profetas menores es justamente, de la mayoría de ellos, es justamente el día de Jehová, el día del juicio, que será juicio sobre Israel. Verso 14 de capítulo 3 de Isaías. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre que está en vuestras casas. Capítulo 2, verso 12, para que veamos de qué habla. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. También podemos leer Malaquías capítulo 4, verso 5. Dice en la última porción del Antiguo Testamento, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mi hermano, todas estas profecías, que yo le sugiero que usted las lea, yo por una cuestión de tiempo no lo hago. Vamos a leer alguna más, a ver, vamos. Vamos a 10:15. Porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubiese sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. De ese remanente llamado iglesia, formado por hebreos que han puesto su fe en Cristo y gentiles que han puesto su fe en Cristo. De ese remanente está hablando en el monte de Sión. Pero la nación judía, como pueblo del antiguo pacto, fue juzgada, y la profecía de aquel juicio es el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es el Apocalipsis de los hebreos en realidad, para dar lugar al nuevo programa y administración de Dios. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 21, de aquí yo hago nueva todas las cosas, esto no es una cosa futura, esto ya Dios lo hizo. Dios hizo nuevas todas las cosas. Cuando dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17, aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es parte de esa nueva creación, una creación que hay que dimensionarla desde el espíritu y no entenderla como una nueva creación física material. Hay tanto elemento para desglosar, hay una perspectiva que corregir. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? La semana que viene, cuando veamos el capítulo 7 de Apocalipsis, que seguramente será desde el auditorio, ¿no?, con algunos hermanos presentes ahí en el aula, los invito a que vayan el domingo a las 10 de la mañana. Y no solo por este medio, los que estén en otra ciudad van a poder seguirlo desde acá.
vamos a ver que hay 144.000 sellados. La perspectiva de que esos 144.000 son desde el futuro, dio a luz, es de cumplimiento futuro, dio a luz esa perspectiva, esa interpretación teológica a muchísimas corrientes sectarias que existen en el mundo, algunas religiones que existen en el mundo. Esos 144.000, dice la Escritura, que son judíos. Entonces vamos a ver cómo se aplica en los tiempos continuos a la profecía de Juan, en el año 70, ¿sí? En la destrucción de Jerusalén, cómo se aplica el cumplimiento de estos 144.000. Lo vamos a estudiar la semana pasada cuando hablemos de el séptimo sello, porque el séptimo sello, eran 7 los sellos del libro que estaban cerrados y que nadie digno había ni en el cielo ni en la tierra, hasta que apareció el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado, que era digno de abrir los sellos. Los sellos que fueron abiertos son estos 6 de Apocalipsis 6 y el séptimo. El séptimo sello va a desatar 7 trompetas, que son 7 juicios nuevos. Estamos hablando de cómo Dios estaba juzgando a la nación de Israel en los tiempos bíblicos. Mi hermano, hasta acá el estudio de la palabra de Dios, pero te hago una pregunta. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Por qué lo va a hacer ahora? Él creó los cielos y la tierra para que el hombre pueda expresar ser la habitación de Él. ¿Por qué Él iba a destruir los cielos y la tierra? No te dejes atemorizar, no te dejes improntar con interpretaciones que están destinadas a atemorizarte en lugar de a disfrutar de la plenitud de Dios en tu vida. Me gustaría que oremos juntos para que podamos asimilar toda esta información que fuimos recibiendo en este día, y una vez más, no nos dejemos intimidar por personas que tienen una interpretación, son sinceras, pero tienen una interpretación sesgada de los hechos. Y si estos hechos ya se cumplieron, ¿cómo es que debemos de esperar un cumplimiento futuro de ellos? Oramos. Disfruta la plenitud de Cristo en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por poder abrir la palabra y ver la claridad que hay en ella. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que vos, Señor, nos ayudes a entender, a asimilar, Señor, y a mover nuestra fe de manera clara a un cimiento estable, firme, poderoso. Señor, nosotros te queremos disfrutar. Vos sos la manifestación del reino. Nosotros estamos en el reino. Señor, ese reino no es un reino futuro. Esa plenitud no es algo para más allá, es para nuestro hoy y ahora. Y el día que partamos de este mundo, Señor, sabemos que tenemos recepción en vos, Señor. Sabemos que nuestro espíritu vuelve a vos de una manera extraordinaria para fundirnos por toda la eternidad, unirnos por toda la eternidad con tu persona. Todo esto gracias a la obra de Cristo, a los méritos del Cordero que murió en nuestro lugar redimiéndolo todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un gusto, mis hermanos, haber compartido la palabra de Dios con ustedes, y espero la semana que viene podamos de nuevo, pero ahora estudiando el capítulo 7. Para los que viven en Reconquista, hoy a las 6 de la tarde nos vamos a ver por este medio, no en el auditorio, porque ustedes saben que tuvimos que
cancelar las actividades por algún posible positivo. Ya se comprobó que no es positivo en COVID. Nuestro hermano Miguel se hizo un hisopado y le dio negativo, pero igual ya habíamos suspendido la actividad, así que vamos a salir junto a Juan Marcos seguramente desde mi casa hoy a las 6 de la tarde, y durante la semana ya retomamos las actividades en el auditorio. El martes en la oración, martes a viernes, la oración por la mañana, también por este medio. Le pido, hermanos, en la medida que puedan, y que bendiga su vida este material que estamos haciendo. Esto va a quedar subido a la red, que lo puedan compartir. Muchas gracias por estar ahí y recibir con amor la palabra de Dios en su corazón. Los bendigo.